Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde estén localizados. Es para mí un placer nuevamente poder estar con ustedes, que yo considero son mi familia virtual. Y hoy tenemos un mensaje que realmente yo creo que a todos nosotros nos encanta. Cuando nosotros estamos en sufrimientos, en dolores, en angustias, en ansiedades, decaídos, ¿a dónde es que vamos rápidamente en la Biblia? Por lo general, la mayoría de nosotros va corriendo a un lugar que se llama el libro de Salmos. Y no sé por qué le pusieron el libro de Salmos, porque la verdad que son 150 salmos, que cada uno de ellos podría ser una carta como escribía Pablo o como escribía Pedro. Pero de todas maneras, el libro de Salmos es uno de los libros más maravillosos que tiene la Biblia, porque es realmente allí donde encontramos agua viva para poder sobrellevar tantas y tantas ansiedades y problemas que tenemos en la vida. Hoy, sin darle más vueltas, hermanos y hermanas, voy a empezar con el mensaje. El mensaje se llama la introducción al libro de Salmos en la Biblia. Y prácticamente el libro de Salmos en la Biblia es un libro de cantos de esperanza, y es realmente en los 150 salmos un viaje de fe a través de todos esos salmos que están escritos. Si vamos a empezar por la introducción al libro de Salmos, podemos decir: bienvenidos a Cantos de Esperanza. Este es un viaje de fe a través de los salmos. Así podríamos definir el principio de este mensaje. En este libro, el libro del Salmo, nos adentramos en uno de los libros más preciosos y significativos de la Biblia, el libro de los Salmos. Es prácticamente uno de los libros más leídos de nuestra Biblia preciosa. Los Salmos son una colección de poemas y canciones espirituales. No se olviden que muchos de los salmos fueron compuestos por músicos, y estos abarcan un amplio rango de emociones y experiencias humanas, y quizás esa sea una de las cosas que nos atraen tantos a los salmos, porque directamente cuando leemos los salmos sentimos que nuestros corazones están leyendo la Biblia y que nuestros corazones están interactuando con las palabras maravillosas de los salmos. Estos fueron compuestos, estos salmos, a lo largo de varios siglos. Quiere decir que los salmos no fue algo como Juan, como Lucas, que se escribió en cierto tiempo corto, vamos a decir, sino que tomó mucho tiempo para ir apilando, en pocas palabras diciéndolo, todos los 150 salmos que existen en el libro. Llevó mucho tiempo ponerlos juntos. Y estos versos, todos ellos, han sido siempre, por siglos, una fuente inagotable de consuelo. Escuchen bien, los salmos han sido una fuente de consuelo espiritual y emocional para millones de personas, no cientos, no miles, millones de personas. Ha sido también el libro de Salmo una guía y una enseñanza de adoración para los creyentes de todas las épocas. No se olvide que desde el momento que se escribieron los salmos hasta hoy han pasado miles de años, y que han sido millones las personas que han sido encantadas y ayudadas por estos salmos. Este libro, como ya dije, se compone de 150 salmos, los cuales vamos a tratar de explorarlos, desglosando el significado, el contexto histórico y su relevancia en la vida espiritual de nosotros. Y digo histórico porque este ha sido un libro que también ha sido utilizado por escritores seculares para poder afirmar algunos descubrimientos
y algunas concepciones del mundo antiguo. Así que es un libro que tiene totalmente una calidad impresionante de ayuda espiritual, pero también se constituye en una piedra importante para la historia de la humanidad. Encontraremos en este libro, el libro de Salmos, salmos de alabanza, encontraremos salmos de adoración, encontraremos salmos de súplica, de lamento, encontraremos salmos de agradecimiento y gratitud y muchos otros matices, podríamos decir, hablando prácticamente como las flores, que reflejan lo complejo de la experiencia humana. En otras palabras, David y los hombres de Dios maravillosos que escribieron estos salmos no estaban realmente entrometiéndose en la ciencia, pero en sí, si lo miramos objetivamente y profundamente, vamos a entender que dentro de los salmos vamos a comprender lo complejo que somos nosotros como seres humanos. Y vamos a comprender también que nuestra mente es un campo de batalla, que muchas veces la gente no quiere hablar de la mente cuando hablamos de la cristianidad, pero la mente es el campo de batalla donde el enemigo y nuestro Señor Jesucristo todos los días están punto a punto. A lo largo de estas páginas del libro de Salmos, descubriremos cómo los salmos nos conectan a nuestro sagrado Dios en lo más profundo de nuestro ser. Estos salmos nos invitan a expresar nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Y nos enseñan sobre todas las cosas cuando leemos los salmos. Y sucede cada vez que leemos un nuevo salmo, es algo maravilloso. Nos nace una confianza nueva en el poder, la fidelidad y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Mi deseo es que este libro sea una guía espiritual y una fuente de aliento para todos aquellos que se sumerjan en sus páginas. En medio de cualquier circunstancia podemos encontrar consuelo y renovación de nuestro amor dolido en cada uno de los salmos, y por lo tanto cada uno de los salmos es un tratamiento que nosotros recibimos de ánimo, de amor y de esperanza. No hay un solo salmo que cuando terminemos de leernos nuestra esperanza no haya crecido 1000%. Ahora, ¿cuál es el mensaje del libro de Salmos en la Biblia? Vamos a ser ordenados. El libro de los Salmos en la Biblia es una colección de poemas y canciones, como ya dije antes, que se atribuyen principalmente al rey David. Y prácticamente cuando hablamos de Salmos, hablamos automáticamente del rey David, pero no se olviden que hubieron otros hombres de Dios que por algo Dios también dejó que sus salmos estuvieran incluidos dentro del libro de Salmos. Estas composiciones, es decir, prácticamente decimos composiciones porque tienen mucho de canciones, se puede decir, y de poemas. Y estas experiencias humanas que se expresan en este libro son en cierta forma expresiones de alabanza, alabanza, alabanza a nuestro Dios, alabanza, alabanza, alabanza. Y son alabanzas de súplica, porque cada salmo que nosotros leemos vamos a encontrar que en el fondo lo estamos leyendo, y cuando lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo, vemos que dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, se siente como una súplica, que lo que leemos se compare con nuestro dolor personal,
Y si vemos a David suplicándole a Dios, también nosotros nos sentimos contagiados. Y por eso los salmos son algo maravilloso. A continuación, para ser ordenado, voy a presentar un ejemplo de un versículo del libro de los Salmos, que yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo que es quizás el más expresado, que es el que más sentimos y que es el que automáticamente todos vamos cuando hablamos de los salmos. Este salmo es tan maravilloso, este verso, perdón, es tan maravilloso que nos llega a derretir el corazón aún cuando estamos dentro del sufrimiento más grande. En Salmos 23:1 dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjense qué seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. No dice, si el Señor es mi pastor, quizás nada me va a faltar. No, automáticamente, con toda seguridad dice, nada me falta. Y dice después, en verdes pastos me hace descansar. Parece un poema maravilloso. Y dice después, junto a tranquilas aguas me conduce. Y quizás esas aguas son las aguas de agua viva, que Jesucristo tanto insistió cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Me guía por senda de justicias, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor y nada me falta. Dios prácticamente no nos está diciendo que vamos a tener un Ferrari, un Maserati, una mansión con 3 piscinas, que vamos a tener $1 billón en el banco. Simplemente nos dice, nada me falta. Como los pajaritos que no hacen nada, pero todos los días tienen comida y un lugar donde refugiarse. Eso es lo que nos promete Dios. Vas a tener un techo, vas a tener un poco de comida. Dios no nos está bajo ningún concepto diciendo vas a tener lo que tú quieras como el rey Salomón. Simplemente sígueme, ten confianza en mí. Y las cosas que tú necesitas para vivir esta vida plena y llena de amor por mí, yo te la voy a proveer. Y dice algo maravilloso, dice, en verdes pastos me hace descansar. Cuando dice en verdes pastos me hace descansar, no significa quizás que nos va a llevar a un parque maravilloso de ensueño con cascadas y montañas maravillosas, y allí dentro del pasto de la llanura vamos a tirarnos. No, quizá lo que quiere decir que junto a tranquilas aguas nos conduce y nos hace descansar en el pasto, es que aún dentro de un sufrimiento donde estamos rodeados de un huracán, de un tsunami, de una tormenta, aún ahí vamos a tener la paz que nadie puede entender y que sobrepasa todo entendimiento humano. Y dice al final, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Cuántas veces, y eso lo escuché de un gran pastor, Dios nos ha mandado ángeles que sin que nosotros nunca lo vayamos a saber, nos han sacado de la injusticia que iba a suceder y nos pusieron en el camino de la justicia? Y todo eso por la misericordia y por el amor de Dios. Este pasaje tan maravilloso es uno de los más conocidos y quizás uno de los que muchos cristianos conocen de memoria, y tendríamos que todos conocerlo de memoria. En este pasaje el salmista, porque son muchos los salmistas y vamos a llamarlo un salmista, expresa su confianza en Dios como su pastor. Así como las ovejas confía que el pastor las va a cuidar eternamente, porque la oveja por ciertas circunstancias es uno de los animales más simples de mente que hay
y más dóciles. Nosotros somos parecidos y por lo tanto aquí en este verso encontramos que Dios como un pastor nos va a cuidar con todo el amor del mundo. Trae en este verso paz y restauración. Cuando terminamos realmente de leer este verso, si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, y siempre yo les digo que antes de leer la Biblia en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier libro, le pidan al Espíritu Santo que les revele y que les haga reflexionar en cada una y todas las palabras. Y cuando ustedes vayan a reflexionar en cada uno y todos los salmos, van a encontrar la paz y la restauración que aunque estén en el hospital o en algún lugar horrible, van a sentir igual esa paz. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es quizás el más importante salmo en el libro de Salmos en la Biblia? En el libro de Salmos en la Biblia es difícil, es muy difícil determinar cuál es el salmo más importante, ya que son todos maravillosos, ya que cada uno tiene su relevancia y cada uno tiene su mensaje diferente. Pero realmente, sin embargo, hay varios salmos que son ampliamente reconocidos y valorados, tanto por su belleza estética y poética, como por su contenido espiritual. Es muy bonito, es muy lindo. A mí personalmente me encanta escribir poemas. Pero es muy lindo escribir poemas, pero si esos poemas no los podemos aplicar a nuestra propia vida, especialmente la emocional y la espiritual, no sirven para mucho. Y eso es lo maravilloso que tienen los salmos, que cada una y todas las palabritas que encontremos en un salmo, sí lo podemos aplicar a nuestra propia vida, aún dentro del dolor. Algunos de estos salmos, que son quizás los más populares, es el Salmo 23, como ya dijimos. Y lo voy a repetir de vuelta porque la verdad que sé que a ustedes les encanta y a mí también. ¿Y por qué no? Porque al fin y al cabo yo soy maestro y yo sé que por repetición se nos quedan las cosas dentro. El Señor es mi pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Es uno de los salmos más conocidos y amados que habla de la provisión, la protección, el cuidado, la misericordia y el amor infinito de nuestro Dios. Prácticamente cuando nosotros hablamos entre cristianos y alguien dice algo acerca de salmos, lo primero que salta es el Salmo 23. Pero hay otros salmos maravillosos que tenemos que leer. Por ejemplo, el Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense, por ejemplo, vamos a comparar que hay uno de esos águilas gigantes. Inclusive me encanta más el cóndor, que es el águila gigante de Sudamérica que anda en las montañas de los Andes. Imagínense en que nosotros estamos desprotegidos y esa ave gigante con sus alas inmensas nos protege con su ala, bajo de su ala. Y nosotros nos sentimos totalmente tranquilos y confiados porque vemos que alguien tan poderoso y con tanto poder como un cóndor nos tiene abrigado y nos tiene protegido bajo su ala. Es una metáfora, pero nos sirve para entender lo inmenso, lo omnipotente, omnisciente, omnipresente que nuestro Dios y lo capaz que es de protegernos en cada uno y en todas las circunstancias. Esto nos trae algo que quizás es uno de los secretos más grandes de una persona que se llama cristiana y se siente tranquila, y eso se llama
la confianza absoluta en Dios. Si tú no tienes la confianza absoluta en Dios, si lo que tú tienes es un 98, un 99 de confianza en Dios, lo siento decírtelo, pero vas a tener que hacer un esfuercito más para tener 100%, para que haya paz en tu corazón. El libro de Salmos es una colección, como ya dijimos, de poemas y canciones, y abarca todo tipo de problema humano. Es algo maravilloso. Inclusive si hoy en día vamos a los libros de psicología, y yo sé que a la gente cristiana no le gusta mucho hablar de psicología ni filosofía, pero simplemente lo estoy haciendo como un punto de observación. Todos los psicólogos, todos los filósofos, con todos sus libros, no pueden llegar a la mitad de la sabiduría y la profundidad que existe en los salmos. Son 150 salmos donde no se escapa ni una sola emoción humana que no sea tocada y sea no solamente tratada, comprendida, sino tratada y con una fórmula para que ese huracán y esa tormenta desaparezca y la paz de Dios y hoy en día de Jesucristo a través de su sangre entre en nuestro corazón. Aquí hay algunas formas en las que nosotros podemos aplicar el libro de los Salmos a nuestras propias vidas. Y voy a hablar rápido porque siempre digo que quiero hacer este programa en 15 minutos y a veces me voy un poquito más. Una de las cosas que nosotros podemos aplicar de este libro es la oración y la adoración. Los salmos son una excelente fuente de inspiración para la oración y la adoración, ya que los salmos están compuestos por tantos cantares y por tantos poemas. Yo creo que se nos hace fácil adorar a Dios con las palabras de los salmos. Pueden utilizarse los salmos como una guía para expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los salmos realmente cuando los leemos es prácticamente cuando estamos en un momento que por más dolor que tengamos, estamos hablando con nosotros mismos. Cuando David escribe sus salmos, lo hace de una forma que nosotros estamos prácticamente al lado de David, leyéndolos, animándonos y sufriendo con él, pero al final teniendo la paz con la que terminan siempre los salmos. Encontramos en los salmos algo que resuena contigo y hace que utilicemos eso para adorar a Dios. Buscamos su guía para encontrar consuelos en momentos de dificultad. Cuando estás leyendo los salmos, una de las cosas que podemos aplicar es encontrar ese mensaje humano de tu experiencia humana de ese momento, y eso te va a dar la esperanza y la alegría para que puedas empezar a adorar a Dios. Otra de las cosas que podemos utilizar nosotros en nuestras propias vidas del libro de los Salmos es la expresión de nuestras emociones. Uno de los grandes problemas, yo estudié un poquito de psicología, pero no quiero mezclarlo porque para mí solamente es Dios y Jesucristo. Pero les puedo decir que uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, inclusive yo fui maestro en las escuelas de educación especial y traté con muchos niños que tenían problemas de autismo. Y uno de los grandes problemas de ese problema mental y emocional es que no tienen la facilidad de expresar las emociones. Y eso es muy triste. Y hay muchas personas, tanto hombres como tanto mujeres, sin importar qué, como también los niños,
que tienen dificultades por diferentes razones, por experiencias, por educación, por lo que sea, que tienen problemas expresándose. Por ejemplo, una vez me acuerdo que me encontré con una persona que estudiaba los niños que venían de las guerras, de las bombas, de las muertes. Y esos niños no podían prácticamente hablar del problema emocional que tenían, y una de las cosas que hacían eran dibujar las cosas que ellos sentían en su corazón. Y cuando nosotros leemos los salmos parece algo parecido. ¿Cuántas veces yo personalmente he ido a los salmos sin tener una palabra en mi boca porque era tanto el dolor que me asfixiaba la garganta? Y sin embargo allí en los salmos fue como que yo dibujaba con David y me daba esperanza. Y al final terminaba adorando a Dios y las palabras me salían de mi boca. Y si yo lo hice, tú lo podés hacer, y tú lo podés hacer, y tú lo podés hacer. Así que los salmos, una de las cosas maravillosas que nosotros podemos usar en nosotros mismos, es que nos ayude a expresar nuestras emociones, emociones que tenemos y que nos tienen totalmente encajonados y no podemos salir, y es porque no podemos expresar las emociones. Y con los salmos sí nosotros vamos a encontrar las emociones que tenemos escondidas. Podés encontrar en los salmos el consuelo al leer las palabras que hay en los salmos y encontrar que allí tú vas a encontrar esas propias emociones que tenés escondidas, y ellos salmos te van a ayudar a sacarlo para afuera, y dentro tuyo va a entrar la esperanza y la alegría. Otra de las cosas que nosotros podemos sacar en conclusión para aplicar a nuestras vidas del libro de los Salmos es sabiduría y orientación. Y esto me encanta, porque ni aún el rey Salomón, que fue lo único que le pidió a Dios sabiduría, tiene tanta sabiduría como la sabiduría que hay en los salmos. Créanmelo, si ustedes le piden al Espíritu Santo que realmente les revele profundamente cada una de las palabras de los salmos, van a encontrar la sabiduría del universo. Los salmos contienen enseñanzas y consejos prácticos. Y esa es la cosa más maravillosa que tienen los salmos. Los salmos no son libros que anden con palabras complicadas, con palabras sofisticadas, con metáforas raras. No, el libro de los salmos es directo y es práctico. Lo puede entender un niño de 7 años y lo puede entender una persona de 95 años. Podrás encontrar en los salmos principios de sabiduría profunda y también superficial, de acuerdo a lo que tu corazón y el Espíritu Santo te diga. Y también nunca te olvides de algo: los salmos son quizás en toda la Biblia una de las mejores, los 150 salmos son una de las mejores guías morales que vas a encontrar en toda la Biblia. ¿Y sabes para qué te sirve esa sabiduría y esa moralidad que vas a encontrar y extraer desde lo más profundo de los salmos? Para que tú puedas hacer decisiones sabias y que estén de acuerdo y paralelas a las decisiones que hacía Jesucristo. Otra de las cosas que nosotros podemos aplicar del libro de Salmos a nuestra propia vida es la reflexión y la meditación. Y aquí vamos a parar un poquito. Cuando tú lees algo en la Biblia, cuando tú lees un libro, cuando tú lees los Salmos, cuando tú lees lo que tú quieras, tú lees la Biblia de una forma que dices, bueno, voy a leer 2, 3, 4 capítulos para poder salir rápido de la Biblia. O tú vas verso por verso reflexionando. Yo creo que hay personas que han leído la Biblia varias veces desde la A a la Z, y realmente yo personalmente he sentido en mi corazón y en mi espíritu
que no han profundizado en las verdades y en los secretos y misterios que hay en la Biblia, sino que lo han leído todo como un libro secular que podemos comprar en la biblioteca, en la librería de la esquina. Yo lo que realmente te aconsejaría, y esto es desde el fondo de mi corazón, que le pides al Espíritu Santo antes de meterte a leer salmos, que te dirija, que te controle, pero sobre todas las cosas pídele al Espíritu Santo que te ayude a meditar y reflexionar en cada uno de las letras, de las palabras, de las oraciones y de los versos del libro de Salmos. La reflexión y la meditación es algo que hoy en día cada vez hacemos menos y menos, y le voy a decir por qué. Porque estamos viviendo en un mundo caótico que va a una velocidad tan impresionante que no hay tiempo para nada. Y la diferencia entre aquellos antiguos de hace 2000 años, que eran más sabios que nosotros, créanmelo o no, era que ellos no tenían una vida tan complicada y llena de actividades y problemas, y era más simple, y por lo menos tenían el tiempo necesario para reflexionar. Si nosotros leemos un verso, 2 versos, 3 versos, 5 versos, y nosotros no nos detenemos un poquito a reflexionar y pedirle al Espíritu que nos explique un poquito mejor qué fue lo que leímos y cómo lo podemos utilizar, realmente no estamos haciendo las cosas como tendríamos que estar. Ustedes saben cómo es el reflexionar. Es como que nosotros nos ponemos algo en la boca, estamos comiendo un pedazo de pan, y masticamos, y masticamos, y masticamos, y masticamos, pero nunca lo digerimos. Nunca lo dejamos que baje por la faringe hasta hacia el estómago. Entonces prácticamente de nada nos valió tener un pedazo de pan en la boca. Y esto es lo mismo. ¿De qué nos sirve leer todo un salmo si nosotros no nos tomamos el tiempo necesario para reflexionar en las palabras que leímos? Así que acuérdense siempre, pídanle al Espíritu Santo que Él los va a ayudar, no solamente a meditar, que es algo un poquito diferente quizás, sino a reflexionar sobre las cosas que ustedes leyeron. Si tienen que ir de vuelta y leerlo otra vez y otra vez y otra vez, háganlo, porque al final la satisfacción y la recompensa va a ser gigante. Reflexiona sobre el significado y reflexiona cómo puedes aplicar las enseñanzas que has leído en los salmos a tu propia vida diaria. La meditación en los salmos puede ayudarte a encontrar algo que es la joya más divina del mundo, que se llama la paz, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero tienes que reflexionar. Y después, como número 5, vamos a decir que algo que podemos aplicar del libro de los Salmos a nuestra vida es la inspiración y la esperanza. Pablo dijo, hay 3 cosas: la esperanza, la fe y el amor, y el más grande es el amor. Yo realmente soy alguien muy chiquitito y pequeño, pero me gustaría hablar con Pablo, porque hubo épocas que yo no tuve amor y sobreviví, y realmente hubo épocas que no tuve mucha fe y sobreviví. Pero lo único que yo siempre tuve, aun cuando estuve 6 veces cara a cara con la muerte, fue la esperanza. Y para mí la esperanza tiene un valor incalculable. Por eso me encanta Romanos 8:24. Vayan y léanlo. El libro de Salmos
como algo que podemos utilizar para nosotros, nos deja una enseñanza que es inspiración y esperanza. Inspiración es importante porque cuando dejamos de inspirarnos o algo deja de inspirarnos, prácticamente viene la muerte y la esperanza. Mi padre, tenía yo 9 años y siempre me acuerdo que me decía: hijo mío, cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Muchos salmos contienen palabras de inspiración y esperanza. Yo creo que casi todos ellos, pero vamos a decir muchos de ellos. Pueden recordarte el amor incondicional de Dios. Yo creo que una de las cosas maravillosas de los 150 salmos es que continuamente cuando tú los estás leyendo y se están entrando en tu corazón como un fuego, tú estás sintiendo esa confianza, esa fidelidad, esa misericordia y ese amor de Dios impresionante. Y tú no te das cuenta por qué, pero es a través de las palabras que Dios le dijo a estos hombres maravillosos que expusieran en el libro de Salmos. Puede recordarte, sí, el amor incondicional de Dios. Puede recordarte la fidelidad de Dios y su poder para ayudarte en todas las circunstancias. Dios te dice: no te preocupes acerca de nada, simplemente ora con suplicación y con agradecimiento, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Cuando te enfrentes a desafío o te sientas desanimado, recuerda los salmos que hablan de la bondad y la misericordia de Dios y encuentra en ellos motivación y esperanza. Esto me encanta. Cuando tú ya prácticamente estás como los boxeadores para tirar la toalla porque estás diciendo: no quiero más, ya me casi estoy muerto. Nunca te olvides algo, que aún en ese momento Dios te tiene así en las manos. No te olvides que aún en ese momento Dios te está amando y te está dando misericordia y no vas a precisar tirar la toalla porque Dios te tiene en su mano y te va a sacar sano y salvo de ese problema. Pero tienes que internalizar, te voy a decir de vuelta, tienes que internalizar las palabras profundas de los salmos. Recuerda que los salmos son parte de las escrituras, ¿no? Y como tales, tienen la capacidad de transformar vidas. Y aquí vamos a Romanos 12:2, transformando nuestra mente por los nuevos pensamientos que le vamos introduciendo todos los días, ¿no? Recuerda que los salmos son parte de la escritura y como tales tienen la capacidad de transformar vidas, así como Romanos lo dice. Tienes que dedicarte a estudiarlos, los salmos. Tienes que dedicarte a orar con ellos. Aunque te parezca mentira, tú puedes orar diciendo literalmente las palabras que dicen los salmos. Y tienes que, sobre todas las cosas, aplicar las enseñanzas en tu vida diaria. Porque ¿de qué vale, hermano y hermana, que yo agarre la Biblia y me lea todo un libro de la A a la Z en 20 minutos y cierre la Biblia y la ponga allá? Casi seguro de que si estás bien de la cabeza, te va a quedar aquí en la memoria, que está exactamente aquí. Lo que tú quizás has leído como si hubiera sido un libro secular. Pero hermano y hermana, toda la vida cristiana se trata de que aquí empieza el asunto, pero aquí es donde tienen que estar las palabras. Así que desde aquí hasta aquí tiene que haber un elevador, un ascensor, como le quieran llamar, que vaya llevando las palabras
y que las vaya poniendo con fuego dentro del corazón. Si no, no creo que nos podamos llamar cristianos. No sé qué es lo que tú piensas. Nunca te olvides de algo. Los salmos son una fuente de consuelo y guía espiritual y de una fortaleza impresionante para que tú tengas un camino maravilloso con Dios. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por haber escuchado a este humilde siervo de Dios hablándole estas humildes palabras que vinieron del Espíritu Santo, y espero que vayan inmediatamente a tomar sus Biblias y a leer los 150 salmos. No,